El corazón se detuvo a las 9:42 de la mañana. No en un escenario, no frente a un palenque lleno, sino en un quirófano frío de Monterrey. El 14 de agosto de 1997, una cirugía estética anunciada como simple y segura, marcó el final real de Lucha Villa, la voz más poderosa del ranchero mexicano. Lo que falló ese día no fue solo un procedimiento médico. Falló un sistema entero que durante décadas exigió perfección sin ofrecer protección. Este video no trata de una diva caprichosa, ni de una mala decisión aislada. Trata de una cadena de silencios, presiones y mentiras que comenzó mucho antes de ese quirófano. Trata de una mujer que pasó de la pobreza extrema al Olimpo musical y que pagó ese ascenso con soledad, miedo y una obsesión constante por no desaparecer. Mientras los médicos intentaban reanimarla, nadie hablaba todavía de los 7 minutos sin oxígeno. Nadie mencionaba la grabación de su última conversación antes de entrar a cirugía. Nadie recordaba las noches privadas, las joyas que no figuraban en contratos, los favores que no se escriben en agendas. Afuera, el país seguía creyendo que una reina no podía caer así. Pero Lucha Villa no murió solo por una falla médica. Murió por la suma de una infancia sin red. Una fama que no perdona el paso del tiempo. Un cuerpo tratado como instrumento. Y una industria que nunca enseñó a retirarse sin miedo. Murió por intentar seguir siendo eterna en un mundo que castiga a las mujeres cuando envejecen. Hoy, casi 3 décadas después, su cuerpo sigue vivo. Pero la mujer que México conoció no volvió a despertar jamás. Y la pregunta que nadie quiso hacer entonces sigue vigente ahora. ¿Quién es responsable cuando una leyenda se apaga lejos del aplauso? Para entenderlo, hay que regresar al principio. A cuando Lucha Villa todavía no era Lucha. A cuando una niña del desierto creía que cantar podía salvarla. Antes de ser Lucha Villa, antes del aplauso y de los palenques reventados, existió una nina alta y flaca llamada Luz Helena Ruiz Bejarano. Nació en Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua, en un México donde la pobreza no era una excepción sino una regla. Calles de tierra, casas de adobe y ollas que hervían más aire que comida. Su infancia no estuvo marcada por cuentos ni juegos, sino por silencios largos y ausencias que nadie explicaba. El padre fue una sombra borrosa. En ese México rural de los años 40, los hombres que se iban no dejaban cartas ni razones. Dejaban huecos. Y esos huecos se llenaban con resignación. Su madre aprendió a estirar los centavos y a callar más de lo que hablaba. Luz Helena creció entendiendo pronto que no había red de seguridad. Si quería algo, tendría que resistir. Había algo en ella que no podía esconderse. Su estatura y sobre todo su voz. Una voz grave, profunda, impropia de una nina. Cuando cantaba en la iglesia, el sacerdote le pedía que bajara el volumen porque opacaba al coro entero. A los 12 años ya la llamaban para animar fiestas familiares. A los 14 cantaba en bodas y ferias de pueblo. No era un pasatiempo, era una necesidad. La voz era lo único que parecía pertenecerle de verdad, pero el talento no protegía del destino. A los 15 años tomó una decisión que hoy resulta brutal pero que entonces parecía inevitable. Se casó con un hombre 20 años mayor. Mario Miller. Un hombre con experiencia con mundo, con contactos en el espectáculo. Ella no se enamoró del hombre, se aferró a la salida. El matrimonio era la única puerta visible para escapar de Camargo y de la pobreza que la esperaba allí como una sentencia heredada. La adolescente se convirtió en esposa y casi de inmediato en madre. 2 hijos en 2 años. Mientras otras chicas aprendían a vivir, ella aprendía a sobrevivir. El amor, si existió, se evaporó rápido. 7 años después, Mario desapareció de su vida con la misma facilidad con la que había llegado. Dejó atrás a una mujer de 22 años con 2 hijos pequeños sin profesión, sin dinero y sin promesas. Fue en ese momento cuando la herida se abrió del todo. Luz Helena entendió que nadie vendría a rescatarla. Que quedarse significaba repetir la historia de su madre. Así que tomó una decisión que la perseguiría toda la vida. Dejó a sus hijos al cuidado de la familia y se subió a un camión rumbo a la Ciudad de México con una maleta pequeña y una determinación feroz. No huía del amor, huía del hambre. La capital no la recibió con los brazos abiertos. Pensiones baratas, cuartos compartidos, días sin saber qué comer. Canto en bares oscuros donde el humo quemaba los ojos.
en cabarets donde los borrachos gritaban obscenidades, en programas de radio a deshoras donde nadie preguntaba su nombre. Cada noche era una prueba de resistencia. Cada escenario un examen sin garantía. En ese mundo hostil entendió una regla básica. El talento no basta, hay que aguantar. Y ella aguantó. Hasta que su voz se cruzó con la necesidad de otro. Un empresario argentino buscaba una cantante para un espectáculo. La que tenía no apareció. Luz Helena estaba allí con un vestido prestado y las manos temblando. Cuando empezó a cantar, el silencio se hizo pesado. No era una chica desesperada. Era una fuerza. Ese mismo día dejó de llamarse Luz Helena. Nació Lucha. Lucha por la fuerza que irradiaba. Villa por el norte que llevaba en la sangre. El nombre fue un acto de bautismo y de borrado. La Nina pobre de Camargo quedó atrás. A partir de entonces todo seria resistencia. La carrera no fue un cuento de hadas. Fue una maratón. Hambre, rechazo, humillación. Pero también encuentros decisivos. Músicos que entendieron su potencia. Compositores que escribieron para su voz como si le arrancaran pedazos al alma. Con José Alfredo Jiménez llegó la consagración. Canciones que no se cantaban, se gritaban desde las entrañas. El público reconoció algo auténtico, algo que dolía de verdad. La fama llegó como una avalancha. Palenques llenos, premios, películas. Desde afuera parecía que lo había ganado todo. Pero la herida del abandono seguía allí. La inseguridad de no ser suficiente no desaparece con el aplauso. Se esconde. Y cuanto más se esconde, más crece. Lucha aprendió a dominar escenarios de hombres, a imponer respeto con solo pararse en el centro del redondel. Pero por dentro seguía siendo la adolescente que había sido dejada atrás con 2 hijos y ninguna certeza. La mujer que mandó en los palenques era la misma que en casa temía quedarse sola. Esa contradicción fue el motor de su grandeza y de su fragilidad. La necesidad constante de demostrar, de no aflojar, de no permitir que el mundo viera la duda. Cada canción era una batalla ganada contra el pasado. Cada aplauso un anestésico temporal. Pero hay algo que el éxito no puede borrar. El miedo a desaparecer. Ese miedo se gesta temprano cuando se crece sin red. Cuando el abandono se convierte en una posibilidad siempre presente. Lucha cargó con ese temor toda su vida. Y ese temor explicara decisiones futuras que parecieron incomprensibles. Porque la historia de Lucha Villa no es solo la de una voz prodigiosa. Es la de una mujer que huyó de la pobreza a cualquier precio. Que cambió el silencio del desierto por el ruido de la fama. Que aprendió a resistir tanto que olvidó cómo detenerse. En los años siguientes, ese mismo impulso la llevaría a territorios cada vez más peligrosos. Escenarios privados, favores silenciosos, regalos que no se preguntan. Y más adelante a una lucha desesperada contra el tiempo y el espejo. Pero para entender por qué una reina del ranchero terminó apostando su vida en un quirófano, hay que recordar siempre este origen. Una Nina que aprendió demasiado pronto que cantar no era un sueño sino un salvavidas. Y que si dejaba de cantar, si dejaba de ser fuerte, si dejaba de imponerse el mundo, volvería a cerrarle la puerta. En el siguiente capítulo, la fama ya no será solo triunfo, se convertirá en moneda de cambio. Y la voz que conquistó a México empezará a entrar en salones donde el aplauso no existe, y el poder se mide de otra manera. Cuando Lucha Villa se consolidó como figura nacional, ya no había marcha atrás. La Nina pobre de Camargo había quedado enterrada bajo vestidos bordados, mariachis disciplinados y un público que exigía siempre más. En los palenques su sola presencia imponía silencio. No necesitaba gritar ni exagerar. Bastaba con que levantara el mentón y respirara hondo para que miles entendieran quién mandaba allí. La década de los 70 y principios de los 80 la encontraron en su punto más alto. Discos de oro, funciones agotadas, películas reconocidas por la crítica. En un género dominado por hombres, ella no pidió permiso. Tomó el centro y lo hizo suyo. Para muchos fue un símbolo de fuerza femenina. Para ella fue una armadura. Cada aplauso confirmaba que había valido la pena resistir. Cada ovación justificaba los sacrificios, pero el éxito absoluto tiene una cara que casi nunca se muestra. Cuando una artista se vuelve indispensable, también se vuelve deseada por quienes creen que todo tiene precio. Y en el México de esos años, el poder real no siempre se sentaba en oficinas públicas.
A veces esperaba en ranchos privados, rodeado de hombres armados y silencio espeso. Las primeras invitaciones llegaron como algo aparentemente normal. Un empresario que pagaba muy bien por una presentación privada. Una fiesta discreta lejos de la prensa. Un público reducido pero generoso. Nadie decía la palabra prohibida. No hacía falta. Las camionetas sin placas, las armas largas y los fajos de billetes hablaban por sí solos. Lucha no fue la única. Actrices, cantantes, comediantes. Muchos pasaron por esos escenarios paralelos donde no había boletos ni taquilla ni crónicas al día siguiente. Solo hombres acostumbrados a obtener lo que querían. Para ellos, tener a Lucha Villa cantando solo para su mesa no era entretenimiento. Era una demostración de poder. Una noche en Guadalajara, a mediados de los años 80, quedaría grabada como uno de los secretos mejor guardados de su vida. Una mansión en las afueras, muros altos, seguridad extrema. Lucha llegó vestida para cantar como siempre con ese porte de reina que nadie podía imitar. Primero el salón, luego la música, luego el aviso. El patrón quiere saludarla en privado. Lo que ocurrió detrás de esa puerta no quedó registrado en ninguna agenda. Pero los escoltas recordaron el antes y el después. Entrar sin joyas llamativas, salir con esmeraldas enormes colgando de las orejas, brazaletes, pesados anillos que no estaban allí al llegar. Regalos que no se explican como simple cortesía. Fue pago, fue capricho, fue demostración. Nunca se sabrá del todo. En público Lucha sonreía y cambiaba de tema cuando se mencionaban fiestas privadas. Nadie se atrevió a preguntar más. Había nombres que quemaban. En esa época la curiosidad podía costar la vida. La prensa prefirió hablar de José Alfredo de premios de discos históricos. El otro mundo quedó en penumbra. Para Lucha aquellas noches tenían un doble filo. Por un lado reforzaban su sensación de importancia. No cualquiera entraba y salía de esos lugares. Por otro, la encerraban en una burbuja peligrosa. El poder ajeno protege, pero también ata. Cuando aceptas esos regalos, aceptas que una parte de tu vida ya no es completamente tuya. El público seguía viéndola como la reina invencible. Pero por dentro, algo se iba tensando. La mujer que había huido de la pobreza ahora vivía rodeada de lujos que no podía cuestionar. La que había aprendido a obedecer en silencio ahora entendía que incluso en la cima hay límites que no se cruzan. En paralelo, su vida personal se fragmentaba. 5 matrimonios, 5 intentos de construir un refugio. Ninguno duradero. La soledad volvía siempre cuando se apagaban las luces. En casa sin aplausos, el eco era otro. El miedo a quedarse sola, a dejar de ser necesaria. Con el paso de los años, el cuerpo comenzó a enviar señales. La voz seguía poderosa, pero ya no era infinita. Las giras pesaban más. Los vestidos se ajustaban con mayor esfuerzo. El espejo se volvió juez implacable. Y en una industria que perdona todo menos el envejecimiento femenino, cada arruga parecía una amenaza. Lucha vio caer a colegas de su generación. Funerales, homenajes, frases repetidas. Se fue haciendo lo que más amaba. Esa idea se le clavó como una astilla. No quería ese final. No quería desplomarse en un escenario frente a cámaras. Quería seguir siendo la reina. Los productores empezaron a sugerir luces más suaves, ángulos favorables. Revistas usaban fotos antiguas. Comentarios disfrazados de halago. ¡Qué bien se ve para su edad! Esa coletilla dolía más que una crítica directa. Para un hombre madurar era volverse respetable. Para ella era arriesgarse a volverse invisible. La presión no vino solo de afuera, vino de adentro. De la nina que aprendió que solo sobrevivía si se imponía. De la mujer que nunca se permitió descansar. El cuerpo era su instrumento. Si el instrumento fallaba, había que ajustarlo. Así la idea de la cirugía comenzó a tomar forma. No como vanidad superficial, sino como estrategia de supervivencia. Una liposucción, un ajuste. Algo sencillo, le dijeron. Rápido, seguro, casi rutinario. Una mujer como usted estará lista en pocos días. Nadie entendió que no buscaba estar lista para un concierto. Buscaba seguir existiendo. Las hijas intentaron detenerla. Le dijeron que no arriesgara su salud, que la querían como era. Pero la inseguridad que había nacido en Camargo pesaba más que cualquier argumento. Había pasado la vida demostrando que podía con todo. Detenerse ahora parecía rendirse. La noche antes del viaje preparó su maleta pequeña.
Entre vestidos guardo una foto de cuando tenía 30 y tantos años en pleno auge. La miró largo rato. Así quiero volver a verme, murmuró. Era un deseo y una despedida al mismo tiempo. Al amanecer Monterrey la recibió con un sol blanco. En el hospital saludo con cordialidad, firmo papeles, hizo bromas. Pero había un temblor leve en las manos, una respiración contenida. Antes de entrar al área restringida, tomó la mano de uno de sus hijos y dijo una frase que nadie olvidaría. Si algo me pasa, acuérdate de que siempre lo hice todo por ustedes y por el público. No era dramatismo, era intuición. La batalla contra el tiempo ya estaba perdida aunque nadie lo supiera aún. Minutos después las puertas del quirófano se cerraron. El bisturí todavía no tocaba su piel, pero la historia ya había llegado a un punto sin retorno. En el siguiente capítulo, el reloj avanzara implacable. Segundos sin oxígeno. Minutos de silencio médico, versiones encontradas y una pregunta que perseguirá a todos. Como una leyenda que sobrevivió a la pobreza, a la fama y al poder, terminó cayendo en el lugar más banal de todos, una sala de operaciones. El 14 de agosto de 1997 no amaneció distinto para nadie en Monterrey. El sol salió puntual, el tráfico fluyó como siempre, y en el hospital todo parecía una jornada rutinaria. Para Lucha Villa tampoco era un día histórico. Era un trámite, una corrección más al cuerpo que durante décadas había sostenido una carrera imposible. Una cirugía que, según le dijeron, era sencilla, rápida, casi mecánica. Ingreso al hospital caminando erguida. Saludo al personal con esa mezcla de educación y autoridad que nunca la abandono. Firmo documentos, escucho. Indicaciones, hizo bromas ligeras. Nadie vio a una mujer asustada. Vieron a una profesional cumpliendo un paso más de su agenda. Pero en su interior algo estaba fuera de lugar. Un presentimiento silencioso que no quiso nombrar. En el área preoperatoria, el anestesiólogo le preguntó si estaba nerviosa. Ella sonrió. Un poquito, respondió. No era la sonrisa amplia de los palenques. Era una más pequeña, contenida. La sonrisa de alguien que ha aprendido a no mostrar dudas. Minutos después, la camilla avanzó por el pasillo. Las puertas metálicas se cerraron con un sonido seco. Ese ruido marcó la frontera entre la leyenda y lo que vendría después. Dentro del quirófano, las luces blancas no entienden de trayectorias ni de aplausos. El cuerpo es solo un cuerpo. La anestesia comenzó a fluir. Sus párpados se cerraron despacio. Respiré profundo, le dijo una enfermera. Muy bien, eso es. Fue lo último que escucho antes de la oscuridad. Los primeros minutos transcurrieron sin sobresaltos. Incisiones controladas, signos estables. Nada hacía pensar en una catástrofe. Pero a las 9:41, algo cambió. La saturación de oxígeno comenzó a caer de manera abrupta. El monitor emitió un pitido irregular. Luego otro más agudo. El ritmo cardíaco se volvió errático. A las 9:42 el monitor dibujó una línea recta. Silencio eléctrico. El corazón de Lucha Villa se detuvo. La anestesióloga pidió adrenalina. Comenzaron las compresiones, las descargas, el oxígeno forzado. Segundos que se estiraban como horas. Cada instante sin circulación era una sentencia invisible. Los médicos luchaban contra el reloj. Pero el reloj no negocia. A los 30 segundos sin oxígeno, el cerebro empieza a sufrir. A los 60, las neuronas comienzan a morir. A los 3 minutos, las áreas del lenguaje se apagan. En ese quirófano, el tiempo siguió avanzando. 5 minutos. Quizás 6. Tal vez más. Demasiado para volver intacto. Cuando el corazón finalmente respondió a una descarga y comenzó a latir de nuevo, no hubo celebración. Algo esencial ya se había perdido. La mujer sobre la camilla respiraba, pero la artista había quedado atrapada en el silencio. El traslado a terapia intensiva fue inmediato. Afuera nadie sabía aún lo que había ocurrido. El país seguía con su rutina, ajeno al hecho de que una de sus voces más grandes acababa de apagarse por dentro. El primer diagnóstico fue confuso. El cirujano plástico habló de un paro breve. Menos de 2 minutos, dijo. Pero los estudios neurológicos contaron otra historia. Un neurocirujano revisó las imágenes y fue directo. Esto no es un paro corto. Es un cerebro que estuvo demasiado tiempo sin oxígeno. Daño cortical extenso. Afectación en zonas profundas. Las palabras eran técnicas, pero la conclusión era clara.
Aunque despertara ya no sería la misma. Comenzaron 11 noches de espera. 11 noches de máquinas, respiradores, monitores y oraciones. La familia se turnaba frente a la unidad de cuidados intensivos. Afuera la prensa hablaba de complicaciones, pero mantenía la esperanza. México entero rezaba sin saber exactamente por qué. El 31 de agosto Lucha abrió los ojos. La noticia corrió como un milagro. Titulares celebraban su regreso. Pero los primeros en darse cuenta de la verdad fueron sus hijos. Ella miraba sin reconocer. No hablaba. No reaccionaba a las voces que durante años habían sido su mundo. Los médicos explicaron el término que cambiaría todo: encefalopatía hipóxica isquémica. Daño irreversible. La mujer que despertó no tenía acceso a la memoria completa, ni al lenguaje, ni a la coordinación que definieron su vida. Había vuelto el cuerpo, no la identidad. Los días siguientes fueron un duelo sin funeral. Intentaron que hablara, que moviera las piernas, que reaccionara a la música. A veces, sus ojos se humedecían cuando sonaba una canción. Un destello breve como un relámpago. Luego, nada. El silencio regresaba. Las terapias comenzaron de inmediato. Lenguaje, motricidad, memoria. Avances mínimos. Sostener una cuchara, escribir su nombre con dificultad, pronunciar palabras sueltas. Pero la voz no volvió. Esa voz que había sostenido palenques enteros quedó atrapada en una zona del cerebro que ya no respondía. Viajaron a Cuba en busca de opciones. Meses de rehabilitación intensiva. Pequeños progresos. Grandes límites. Cuando regresaron a México, la decisión fue clara. Lucha no volvería a los escenarios. No volvería a las cámaras. Comenzaba la vida después de la vida. Se estableció en un rancho lejos del ruido mediático. Allí el tiempo se movía de otra forma. Días, repetidos cuidados, constante silencio. Sus hijas se convirtieron en enfermeras guardianas y testigos de una transformación que dolía más cada día. Bañarla, vestirla, alimentarla. Funciones básicas que contrastaban con la imagen de la reina indomable. Afuera el país seguía recordándola como un ícono. Adentro la realidad era otra. Una mujer sentada frente a una ventana mirando un paisaje que no siempre reconocía. A veces al escuchar una canción, sus ojos brillaban. Un segundo. Luego, la niebla. Ese estado intermedio era el más cruel. No había muerte definitiva ni regreso posible. No había despedida. Lucha Villa había perdido el derecho a contar su versión, a revelar los secretos que guardó durante décadas. Se quedó suspendida en un territorio sin voz. Con el paso de los años el mundo avanzó. Nuevas generaciones, nuevas voces. Pero su caso quedó como una herida abierta. No solo por la cirugía, sino por todo lo que la empujó hasta allí. La presión constante, la exigencia de eternidad, el miedo a desaparecer. La pregunta comenzó a surgir con más fuerza. ¿Fue solo un error médico o el resultado final de una industria que no enseña a envejecer con dignidad? Que usa y descarta. Que aplaude mientras hay brillo y se aleja cuando la luz se apaga. En el siguiente capítulo, esa pregunta se volverá aún más incómoda. Porque no se tratará solo de lo que ocurrió en un quirófano, sino de lo que ocurre cuando una leyenda sigue respirando pero ya no puede defenderse. Cuando la gloria se convierte en carga y la familia debe cargar con un duelo que no termina. La historia de Lucha Villa no concluyó el día que dejó de cantar. Continúa cada mañana en silencio y obliga a mirar de frente algo que nadie quiere aceptar. Que a veces el precio de sostener un mito es perderse a uno mismo. Después del alta hospitalaria comenzó una etapa que casi nadie quiso mirar de frente. Para el público Lucha Villa había sobrevivido. Para la familia la verdad era otra. La mujer que regresó a casa no era la misma que había salido rumbo a Monterrey semanas antes. No había canciones nuevas ni planes de regreso. Había rutinas, médicas, horarios estrictos y un silencio que llenaba cada habitación. El traslado al rancho fue una decisión meditada. Lejos de hospitales, lejos de cámaras, lejos de preguntas. Allí el paisaje era amplio, pero la vida se redujo a lo esencial. Despertar, alimentarse, caminar con ayuda, sentarse frente a la ventana. Los días se parecían unos a otros como si el tiempo hubiera decidido avanzar en círculos. Las hijas asumieron un rol que nunca imaginaron. Dejaron de ser solo familia para convertirse en cuidadoras permanentes. Aprendieron a leer señales mínimas, un parpadeo, una mirada, una tensión en la mano.
Cada gesto podía significar incomodidad, miedo o cansancio. La comunicación se volvió un ejercicio de paciencia infinita. Al principio intentaron mantener viva la esperanza. Pensaron que el tiempo traería mejoras, que la voz regresaría poco a poco. Colocaban discos antiguos en el reproductor. La media vuelta sonaba en la sala. A veces los ojos de Lucha se humedecían, un reflejo profundo casi instintivo. Pero no había palabras. No había canto. El sonido moría antes de llegar a la garganta. Los especialistas fueron claros desde el inicio. El daño era severo e irreversible. Podían mejorar algunas funciones básicas, pero no reconstruir lo perdido. Cada sesión de terapia era una pequeña batalla. Logros minúsculos celebrados como victorias enormes. Sostener una cuchara, escribir letras temblorosas, reconocer un rostro. Pero cada avance traía consigo un recordatorio doloroso de lo que ya no volvería. La familia comenzó a entender que vivían un duelo prolongado. No había un momento exacto para despedirse. No hubo funeral ni homenajes finales. Lucha estaba allí respirando, mirando, moviéndose. Pero la persona que había sido se había ido en aquel quirófano. Ese tipo de pérdida no tiene ritual social. Se vive en silencio. Afuera el país seguía cantando sus canciones. Programas especiales repetían sus presentaciones clásicas. Documentales hablaban de su grandeza. Para muchos Lucha Villa era un recuerdo intacto. Para quienes la cuidaban cada día era una presencia frágil, vulnerable, dependiente. Esa distancia entre el mito y la realidad comenzó a pesar. La familia se vio obligada a protegerla también del recuerdo público. No era fácil escuchar elogios constantes cuando la mujer homenajeada no podía responder ni comprender del todo lo que decían de ella. El aplauso tardío se sentía casi cruel. Con los años surgieron rumores, versiones, especulaciones. Que si la cirugía fue negligente, que si hubo encubrimientos, que si el tiempo sin oxígeno fue mayor al declarado. Los expedientes médicos hablaban en lenguaje técnico. 5 minutos 6, tal vez 7. Para el cerebro, ese margen lo cambia todo. Pero nadie asumió responsabilidades públicas. El caso se diluyó entre papeles y silencios. Mientras tanto, la vida cotidiana seguía su curso lento. Las hijas se turnaban las noches. Había que vigilar la respiración, administrar medicamentos, cambiar posiciones. Cada pequeña crisis traía el temor de perderla del todo. Pero también había miedo a que siguiera allí indefinidamente en ese estado suspendido. A veces Lucha parecía reconocer un rostro. Sonreía levemente. En otras ocasiones miraba a su alrededor como si estuviera en un lugar desconocido. Los médicos explicaban que la conciencia no es lineal. Hay momentos de lucidez, fragmentos de memoria sueltos, como piezas de un rompecabezas que ya no encajan. En esas breves chispas de conciencia había algo profundamente perturbador, porque sugerían que en algún nivel ella sabía que algo no estaba bien, que había perdido algo irrecuperable. Sus ojos se llenaban de una tristeza difícil de describir. No era miedo, era una especie de resignación muda. La vida social desapareció por completo. No había visitas frecuentes ni reuniones. El círculo se cerró alrededor de lo esencial. La música que antes llenaba el espacio ahora aparecía solo como prueba terapéutica. El silencio se convirtió en compañero constante. Con el paso del tiempo, la familia comenzó a aceptar una verdad incómoda. Lucha Villa ya no podía defender su historia. No podía aclarar rumores ni contar su versión. Los secretos que guardó durante décadas se quedarían guardados para siempre. La mujer fuerte que enfrentó a hombres poderosos y escenarios hostiles ahora dependía de otros para todo. Ese desequilibrio fue quizás lo más doloroso. Una vida entera construida sobre la autonomía y el control terminó en una dependencia absoluta. Para alguien que había aprendido desde niña que solo sobrevive haciendo fuerte, la situación era una derrota difícil de procesar incluso para quienes la amaban. Aún así, hubo momentos de ternura inesperada. Gestos pequeños, sonrisas fugaces, contacto visual sostenido. Instantes donde parecía que la mujer de antes asomaba brevemente. Esos momentos daban sentido a todo el esfuerzo. Pero también recordaban lo mucho que se había perdido. Los años pasaron y la historia comenzó a cambiar de tono. Ya no se hablaba solo de una tragedia médica. Se hablaba del costo humano de la fama. De una industria que exige perfección eterna. De una cultura que no perdona el envejecimiento femenino.
de una mujer que entregó todo y recibió silencio al final. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable. ¿Quién cuida a la estrella cuando la luz se apaga? ¿Quién acompaña a la leyenda cuando ya no puede sostener el mito? La familia hizo lo que pudo, pero el peso era enorme. Cada día frente a la ventana del rancho era una escena cargada de simbolismo. Lucha observando un horizonte que no siempre reconocía. Afuera, el mundo seguía avanzando. Adentro, el tiempo se había detenido en 1997. Este estado intermedio, ni vida plena ni muerte definitiva, fue el verdadero final de la historia. No el más dramático para la prensa, pero sí el más devastador para quienes lo vivieron de cerca. Porque no hay cierre. No hay conclusiones fáciles, y aún queda una pregunta más inquietante. Si la cirugía no hubiera ocurrido, si el miedo al paso del tiempo no hubiera sido tan grande, si alguien hubiera dicho basta a tiempo, la historia habría sido distinta. Pero esas preguntas no tienen respuesta. En el próximo último capítulo, la mirada se ampliará, no solo hacia Lucha Villa, sino hacia todo lo que su historia revela. Sobre el precio de la gloria, sobre el silencio que rodea a las mujeres cuando dejan de ser útiles para el espectáculo, y sobre la responsabilidad colectiva en la caída lenta de quienes un día sostuvieron a todo un país con su voz. Con el paso de los meses, una sensación incómoda comenzó a instalarse alrededor de la historia de Lucha Villa. Ya no se trataba solo de una tragedia personal, ni de una mala decisión médica. Empezaba a tomar forma algo más amplio, más difícil de señalar. Un juicio invisible sin jueces ni estrados donde todos miraban pero nadie hablaba con claridad. El expediente clínico existía. Páginas y páginas llenas de términos técnicos, horarios y firmas. Pero quienes tuvieron acceso coincidieron en algo inquietante. Las versiones no encajaban del todo. El tiempo exacto del paro cardíaco variaba según quien lo relatara. 2 minutos en un informe. 4 en otro. 5 en una nota posterior. En neurología, esa diferencia no es menor. Es la frontera entre la recuperación parcial y el daño irreversible. La familia preguntó. No grito, no denuncio públicamente. Pregunto. Quiso entender. Quiso saber qué había pasado realmente en ese quirófano. Las respuestas fueron vagas, prudentes, cuidadosamente medidas. Se habló de una reacción inesperada, de una complicación poco común, de un evento imposible de prever. Nadie usó la palabra error. En los pasillos del hospital, los comentarios eran otros. Enfermeras que hablaban en voz baja de retrasos en la reacción. Técnicos que recordaban un monitor sonando demasiado tiempo sin respuesta inmediata. Nada de eso llegó a documentos oficiales. En ese nivel todo quedó en rumores. Y los rumores no se firman. La posibilidad de una demanda se mencionó brevemente. Abogados revisaron papeles, analizaron probabilidades, pero la conclusión fue desalentadora. Probar negligencia médica era complejo, costoso, emocionalmente devastador. Y aún ganando el juicio, nada de volver a lo perdido. La familia eligió el silencio. Protección antes que guerra. Ese silencio tuvo un precio. Permitió que la versión oficial se consolidara como única narrativa. Una cirugía con mala suerte, un desenlace triste pero inevitable. El país aceptó la historia porque era más fácil. Cuestionarla implicaba mirar de frente un sistema que falla y no rinde cuentas. Con el tiempo la atención mediática se desplazó. Nuevos escándalos, nuevas figuras, nuevas tragedias. Lucha Villa quedó congelada en el recuerdo como una grande que había sufrido una fatalidad. El debate sobre responsabilidades se fue diluyendo hasta desaparecer. Pero la pregunta seguía allí para quienes conocían los detalles. ¿Cuántos minutos estuvo su cerebro sin oxígeno? ¿Por qué no se documentaron con precisión? Porque nadie asumió un error humano si lo hubo. El juicio invisible seguía abierto pero sin testigos dispuestos a declarar. En paralelo surgió otro tema aún más incómodo. La presión que la llevó hasta ese quirófano. Porque incluso si la cirugía se hubiera desarrollado sin fallas, la pregunta de fondo permanecía. Porque una mujer de su estatura sentía que no podía envejecer. ¿Quién le hizo creer que su valor dependía de su imagen intacta? La industria del espectáculo nunca fue llamada a declarar. No hubo análisis colectivo ni reflexión pública. Se prefirió hablar de decisiones personales, como si esas decisiones surgieran en el vacío y no dentro de un sistema que castiga sin piedad a las mujeres que envejecen. Lucha no fue la primera ni la última.
Otras figuras siguieron caminos similares, cirugías, retoques, procedimientos, algunas con finales menos dramáticos, otras con consecuencias ocultas. Pero su caso fue extremo porque tocó algo sagrado: la voz. El instrumento que la había hecho eterna fue el primero en desaparecer. En conversaciones privadas, algunos colegas expresaron culpa tardía. Comentarios como «nadie le dijo que ya no tenía que demostrar nada», o «todos nos beneficiamos de su fortaleza, y nadie le preguntó si estaba cansada». Frases que llegaban demasiado tarde. La familia aprendió a convivir con esa ambigüedad. Aceptar que nunca tendrían todas las respuestas, que el juicio invisible no tendría veredicto, que vivirían con la duda como parte del duelo. Mientras tanto, Lucha seguía allí, presente y ausente al mismo tiempo. Su existencia prolongada en ese estado obligaba a enfrentar otra realidad incómoda: que la muerte no siempre es el final más duro, que hay destinos más largos, más silenciosos. El cuidado continuo desgastó a todos, emocional, física, económicamente. Pero también reveló algo profundo: la diferencia entre el aplauso y el amor real. Cuando las luces se apagan, solo queda quien está dispuesto a quedarse. Y allí no había multitudes, solo hijas cansadas pero firmes. El país seguía recordándola en aniversarios con programas especiales, canciones sonando en la radio, frases grandilocuentes. Pocas veces se mencionaba su estado actual. Era más cómodo recordarla fuerte que aceptar su fragilidad. Esa elección colectiva también fue una forma de juicio. No hacia ella, sino hacia la verdad. Preferimos los mitos intactos a las historias incómodas. Preferimos la nostalgia a la responsabilidad. Con los años, la pregunta comenzó a transformarse. Ya no era solo qué pasó en el quirófano. Era qué aprendimos de esto. La respuesta no era alentadora. Poco o nada. El sistema siguió funcionando igual. Las presiones continuaron. Las advertencias se olvidaron. Lucha Villa quedó como un símbolo silencioso. No de negligencia comprobada ni de maldad deliberada, sino de una cadena de decisiones, influencias y omisiones. Una suma de pequeños empujones que llevaron a un gran vacío. El juicio invisible sigue abierto porque no se resuelve en tribunales. Se resuelve en conciencia colectiva. Cada vez que exigimos juventud eterna, cada vez que aplaudimos el sacrificio sin preguntar por el costo, cada vez que miramos hacia otro lado. En el próximo y último capítulo no se buscará un culpable único. Se buscará algo más difícil. Entender que la historia de Lucha Villa no es excepcional sino reveladora. Un espejo que muestra lo que ocurre cuando la gloria se convierte en obligación y el silencio en complicidad. Porque mientras no miremos de frente ese espejo, seguiremos contando historias parecidas, con nombres distintos pero con el mismo final. Y la pregunta seguirá flotando sin respuesta. ¿Quién responde cuando nadie quiere hacerse cargo? Con el paso del tiempo, la historia de Lucha Villa dejó de ser solo un drama personal para convertirse en un espejo inquietante. Un espejo que la industria del espectáculo prefería no mirar, pero que seguía allí reflejando una verdad incómoda. La gloria tiene fecha de caducidad. Y cuando llega ese día, no todos saben qué hacer con quienes la sostuvieron durante décadas. Mientras Lucha permanecía en silencio en su rancho, el mundo seguía avanzando. Nuevas voces ocuparon los escenarios. Nuevas figuras aparecieron en portadas. El sistema siguió funcionando con la misma lógica. Celebrar mientras hay brillo, desaparecer cuando la luz se apaga. Su caso no detuvo la maquinaria. Apenas dejó una cicatriz que pocos quisieron tocar. Sin embargo, entre bastidores algo se removió. Productores veteranos comenzaron a mencionar su nombre en conversaciones privadas como advertencia. No como homenaje, sino como ejemplo de hasta dónde puede empujar la presión. Cirugías tomadas como decisiones individuales, pero nacidas de un miedo colectivo. El miedo a dejar de ser necesarios. Las mujeres del espectáculo entendieron el mensaje con claridad brutal. Envejecer no es una etapa, es una amenaza. La experiencia no siempre se traduce en respeto. Muchas optaron por desaparecer antes de exponerse. Otras aceptaron el juego de los retoques constantes, el cuerpo como campo de batalla permanente. Lucha había abierto camino en un género hostil. Había demostrado que una mujer podía dominar el palenque sin pedir permiso. Pero incluso ella no pudo escapar a la trampa final. Cuando la voz ya no bastó, cuando el cuerpo comenzó a mostrar el paso del tiempo, el sistema
No ofreció alternativas dignas. No hubo transición ni acompañamiento. Solo la sugerencia silenciosa de corregir, arreglar, disimular. El legado artístico de Lucha es indiscutible. Sus grabaciones siguen estremeciendo. Sus interpretaciones siguen siendo referencia. Pero su legado humano es más complejo y más incómodo. Nos obliga a preguntar qué hacemos con quienes envejecen frente a nosotros. ¿Qué lugar les damos cuando ya no producen el mismo impacto comercial? En retrospectiva, su historia parece una advertencia escrita con fuego lento. No fue un error aislado ni una mala decisión tomada en soledad. Fue el resultado de años de exigencia acumulada, de un entorno que celebra la entrega total pero no encena a detenerse, de una cultura que confunde valor con rendimiento. La familia lo entendió demasiado bien. Aprendió que el aplauso no cuida, que la admiración no alimenta ni protege, que al final solo queda el vínculo real, el cuidado cotidiano, la presencia constante. Mientras afuera se hablaba de leyenda, adentro se vivía la fragilidad. Ese contraste fue quizás el golpe más duro. Ver cómo el país entero seguía usando su imagen mientras ella no podía decidir ni hablar. Ver homenajes televisivos sin mencionar su estado actual. Ver su nombre convertido en símbolo mientras su cuerpo dependía de otros para todo. Algunos llamaron a eso respeto. Otros lo vieron como negación colectiva. Es más fácil celebrar el pasado que hacerse cargo del presente incómodo. Es más fácil cantar sus canciones que preguntarse por el precio que pago para que existieran. Con los años surgieron intentos tardíos de reflexión. Documentales, artículos, libros. Análisis más profundos sobre la presión estética y el abandono institucional. Pero incluso esos esfuerzos llegaron cuando Lucha ya no podía participar. Cuando su voz real ya no podía sumarse a la conversación. Eso también forma parte del legado. Una historia contada por otros. Interpretada por terceros. Sin posibilidad de réplica. La mujer que había pasado la vida imponiendo su presencia terminó reducida a objeto de análisis. Una paradoja cruel. Sin embargo, su caso sigue teniendo fuerza porque no se limita a ella. Cada generación de artistas encuentra en su historia un aviso. No siempre escuchado, pero presente. El éxito sin límites cobra factura. El cuerpo tiene memoria. El tiempo no negocia. La pregunta que deja abierta es profunda. ¿Cómo construir una industria que no expulse a quienes envejecen? ¿Cómo acompañar las transiciones sin humillar? ¿Cómo valorar la trayectoria sin exigir sacrificios extremos? Son preguntas que aún no tienen respuesta clara. Lucha Villa no puede hacerlas. Pero su historia las formula con una contundencia imposible de ignorar. Cada vez que suena una de sus canciones hay algo más que nostalgia. Hay una advertencia. Hay un recordatorio de lo que ocurre cuando se confunde fortaleza con obligación eterna. El verdadero legado no está solo en los discos ni en las películas. Está en la incomodidad que provoca su final. En la necesidad de mirar más allá del aplauso. En la urgencia de preguntarse quién sostiene a quienes nos sostuvieron. Y aún queda una pregunta más que incomoda a todos. Si hoy apareciera otra Lucha joven poderosa dispuesta a darlo todo, ¿habríamos aprendido algo? ¿O volveríamos a empujarla hasta el límite celebrando su fuerza mientras ignoramos su desgaste? Esa pregunta no pertenece al pasado, pertenece al presente, y define el futuro del espectáculo. Porque las leyendas no caen solas, caen cuando un sistema entero mira hacia otro lado. En el siguiente y último capítulo la historia cerrará el círculo, no con una respuesta definitiva, sino con una reflexión necesaria. Sobre lo que significa triunfar, sobrevivir y finalmente desaparecer del escenario sin haber aprendido a ser simplemente humana. La historia de Lucha Villa no se cierra con una fecha ni con un certificado médico. Se cierra con una pregunta que sigue incomodando a todos los que miran desde lejos. ¿Qué hacemos con quienes lo dieron todo cuando ya no pueden sostener el mito que construimos alrededor de ellos? Lucha fue celebrada por su fuerza, por su voz indomable, por su capacidad de imponerse en un mundo que no estaba hecho para mujeres como ella. Pero esa misma fuerza se convirtió en una exigencia permanente. Nunca pudo mostrarse cansada. Nunca pudo detenerse. Nunca pudo decir basta sin sentir que traicionaba al público que la sostuvo y al mismo tiempo la empujó. El final no fue un escándalo ni una caída pública. Fue más cruel. Fue lento, silencioso y fuera de cámara.
una vida suspendida entre recuerdos que ya no podía ordenar, y un presente que dependía por completo del cuidado ajeno. Mientras el pai seguía cantando sus canciones, ella aprendía a vivir sin su herramienta más poderosa, la voz. No hubo responsables claros ni justicia visible. Hubo omisiones, presiones y una cultura que prefiere celebrar antes que cuidar. El verdadero juicio no se celebra en tribunales. Se celebra cada vez que una artista siente que envejecer es un riesgo y no una etapa. Cada vez que el aplauso vale más que la salud. Cada vez que el silencio se usa para evitar preguntas incómodas. La historia de Lucha Villa no pide lástima. Pide memoria. Pide que miremos más allá del escenario y entendamos que la grandeza no debería cobrarse con la vida misma. Que el éxito sin límites termina devorando a quien lo sostiene. Cuando una leyenda calla, no siempre es porque ya no tiene nada que decir. A veces es porque nadie quiso escuchar a tiempo. Y ese es el verdadero final que no deberíamos repetir.